Mis amigos, regresamos, estamos casi ya en la mitad del juego, o ya pasamos la mitad del juego. Estamos en la última. Casi en las últimas entradas. Perdiste noción del tiempo. Bueno, pero es ya. que ha estado bien intenso el tema. Y este tema me apasiona, ¿verdad? Ver todas las cosas que están pasando en Puerto Rico. Y entonces tengo aquí Quito Meléndez, Jaime Perelló, y le pedí a Pablo Carlos que se quedara, porque tocamos brevemente el tema de la investigación del Senado al Supremo. Yo lo que me pregunto, y vuelvo a traerle al tema, es si, y yo sé que Noti1 es el que ha generado toda esta discusión pública, Vocero lo ha cubierto tremendamente bien, pero el punto es, ¿no es mejor darle el espacio al Supremo y a Justicia para que termine su investigación y permitir entonces el entrar al Senado de Puerto Rico a esta investigación ahora, todo esto que está saliendo, no politiza el tema, no politiza la discusión y entonces desmerece todo lo que está pasando? No sé cómo ustedes lo vean. Yo sé que... Tengo que decirte que es normal que los cuerpos legislativos investiguen diferentes asuntos. No es la primera vez que se han metido a investigar. Pero es la primera vez que se investiga al presidente del Supremo. Al presidente, porque es la primera vez que ha habido alegaciones tan fuertes contra el presidente del Supremo, ¿verdad? Pero ellos tienen el poder constitucional para hacerlo, lo podrán hacer. Claro. Y vamos a ver qué sale de ahí. Pero lo importante es que eso sea y no choque, ¿verdad?, con la investigación que haga el Departamento de Justicia sobre eso. Mucha gente dice que de los pocos cuerpos que quedan bastante con buena imagen quizás ante el país es ese, y entonces meterle una investigación podría entonces desboronar, ya el Ejecutivo tiene sus problemas, el Legislativo ni hablar, entonces que queda los tribunales del país, pues lo pondríamos por el piso. ¿Cómo tú lo ves en términos generales? Mira, en términos generales yo te diría que cualquier investigación, la que sea criminal, cuando tú tienes un cuerpo legislativo que comienza esa investigación primero o a la misma vez que el Departamento de Justicia, la policía está investigando, siempre tiene un impacto negativo. Y yo siempre he sido crítico de eso. Yo creo que si la razón es legislar y mejorar unas cosas, vamos a esperar a ver cuál es el resultado de la investigación para tener el cuadro completo. Porque cuando tú tienes una acción legislativa, hay unos testigos que tienen unos derechos que se pueden ver perjudicados en un trámite legislativo, porque los derechos que tú tienes en un tribunal, en una investigación Departamento de Justicia, no son los mismos derechos que tú tienes en la legislatura. O sea que en ese sentido, en el pasado, nos hemos encontrado, yo en mi experiencia como fiscal federal, en las vistas del Cerro Maravilla y demás, unos problemas bien grandes, inclusive que nuestros fiscales a veces había que prohibirles que vieran televisión, porque se contaminaban con eso que se estaba diciendo allí. En teoría, son testimonios inmunizados cuando tú obligas a una persona a comparecer a una vista y dar una versión, y esa persona no tiene opción porque lo obligó un tribunal, porque lo citó la legislatura, ese testimonio se queda inmunizado. Interesante. Bueno, el problema principal aquí es el génesis de esto. Quien hace las acusaciones es una persona que está en un litigio laboral con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en un proceso que no ha llegado a una conclusión, empieza a hablar de unas actividades las cuales él no tiene evidencia alguna. Creo que al día de hoy no ha juramentado lo que ha dicho en los medios de comunicación. El Departamento de Justicia, responsablemente, porque si tú tienes una querella, tú tienes que iniciar un proceso. Pero presentar una querella no es suficiente, antes que eliminarla. de parte del proceso. Ahora, la entrada del juez, del presidente del Senado y del Senado en este asunto, lo politiza, lo daña, levanta una bandera de preocupación al país y cualquier investigación que está haciendo justicia, pues entonces levanta roncha. Vuelvo a repetir, como dije ahorita, el juez presidente del Tribunal Supremo es el único puesto dentro del tribunal que vence en el próximo cuatrenio y es el puesto de juez presidente. Y eso es un asunto que el país tiene que tener como un asunto de discusión seria. Yo creo que definitivamente hay que darle espacio al Departamento de Justicia para que investigue. A mí no me molesta, ¿verdad?, que el Senado, la Cámara o cualquier otro ente que tenga competencia para investigar, así lo haga. Lo que sí me llama la atención es que el secretario de Justicia, en el caso de un político con una querella anónima, rápido salió a hacer una conferencia de prensa y estamos investigando a este político y esto y lo otro. Sin embargo, aquí con una querella de un alguacil que tiene propio y personal conocimiento de lo que alega y que firma y pone su cara y pone su número y aquí estoy, el secretario de Justicia se escondió, no ha salido y más me llama la atención más me llama la atención que el secretario de Justicia ya ha dicho que tiene interés
en ingresar a la rama judicial. ¿Podría esto provocar un Sí. choque constitucional? O sea, obviamente son ramas constitucionales. Traigo esa pregunta. Y la otra es, me sorprende también porque ha habido tantos problemas en la judicatura que no se investigan. Por ejemplo, la jueza que se acaba de destituir llevaba meses en escándalos, en noticias. Nadie radicó una resolución para investigarla. Nadie. Y ayer la jueza administradora dijo que los casos que ya se habían visto no iban a sufrir. No obstante, nosotros en el vocero entrevistamos a otro juez que piensa lo contrario. Sería interesante, ¿verdad?, ver en qué va a terminar esta situación. ¿Cómo ustedes por lo menos, Desde el punto de vista... ya esos casos están adjudicados o si se prueba que la jueza dictó sentencia quizás no estando en sus cabales, en las mejores condiciones. ya eso no se puede... Está dictado ya. La norma es que está dictada porque esa sentencia, porque en ese momento estaba en su posición, la persona estuvo expuesta, que es lo que se llama la doble exposición, que o sea, son unos derechos constitucionales del acusado que no podemos violentar. Me muevo de tema. Los bonos de Navidad. Acaba de salir una noticia de que ha aumentado a 700 empresas en Puerto Rico el que no pueden pagar el bono. Esa es la situación económica pero en la que estamos. hace una semana había salido un artículo que decía todo lo contrario, que este era el año en que, que comparado con el año pasado, este año menos patronos habían solicitado un 40% más que el año anterior. Muy interesante. La persona que hace la denuncia está aquí presente, es el representante Jaime Perello. No. Sí. Pero sin embargo, tengo que decirte que estuve haciendo, ¿verdad?, una investigación de qué era lo que cuál era el cambio que se había hecho, y aparentemente hay un caso que fue al Tribunal de Apelaciones y determinó en el Tribunal de Apelaciones en ese momento que el Departamento del Trabajo no podía exigir lo que le estaba exigiendo hasta ese momento a los patronos. De manera que ese caso obligó a que el departamento cambiara las reglas y la liberalizara un poco más, y eso quizás ha permitido eso que el representante plantea. Vamos a explicar al país lo que sucedió. El año pasado, el secretario del Trabajo enmienda el reglamento. 3 disposiciones. Número 1, que ya el estudio económico no tenga que ser auditado por un CPA, demostrando que cerró con pérdida, que puede incluir los impuestos que paga el Estado como parte de sus pérdidas, y que la tasación de su propiedad, la de valorización de su propiedad, lo podría incluir como un dato de pérdida. Hay que recordar que eso ya tú lo incluyes en tu planilla sobre ingresos. O sea, tienes 2 beneficios contributivos por un mismo fin. Nosotros hace un año atrás hicimos una investigación para que la Cámara de Representantes investigara cómo eso iba a afectar, porque ya había crecido, creo que un 20%, las quiebras. Un año después, crece un 40% más que el año anterior. El secretario del Trabajo dice como excusa que en una demanda que llevaron unos patronos, el apelativo dijo que él no tenía esa facultad en el renglón del estado financiero auditado. Lo que tenía que hacer el secretario de Trabajo era una legislación para darle la autoridad, y yo radiqué esa legislación hace un año atrás. Pero el señalamiento es que las medidas que han tomado, en vez de beneficiar a los trabajadores, lo que han hecho es... Le ha dado más oportunidades al patrono para que pueda justificar una supuesta pérdida para no pagar el bono. Sabemos que el problema es económico y hay empresas que realmente lo pueden hacer, pero no le des unos mecanismos adicionales. Pueblo Supermarket, presumiblemente, ¿verdad? Versus Román Velasco González, el 30 de marzo de 2010 es el caso. Y obviamente en agosto el secretario se ve en la obligación de enmendar ese reglamento. Pero no le llevó el Supremo, se quedó en el apelativo, había una intención del Estado. Habían 2 asuntos que huelgan, ¿verdad? Que crean suspicacia, pues sería, y que son buenos investigar. Pues mira, ¿por qué no se llevó, número 1, al Supremo ese caso? Y número 2, ¿por qué no se nos pidió a los legisladores, ¿verdad?, en aquel momento que se legislara? Yo radiqué la legislación hace un año. Bueno, pero mira, los invito a que se pongan de acuerdo. Bueno, aquí tenemos 2 representantes. Y pongan una legislación rápido y arreglen eso. Porque tiene 2 dedos de frente. Mira, ahí está el abogado que se la firma. Así que me tengo que ir a la pausa. Gracias a los 3. Ha sido un placer conversar con ustedes. La verdad que ha estado interesante. Venimos con la última entrada de juego. Esa sí es la última. No se vayan.